El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. San Lucas, perdón. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esta que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que les dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va en decaída. Y él entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino
y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rápidamente, para la iglesia primitiva, la comunidad de los primeros cristianos, incluyendo a los apóstoles que todavía no alcanzaban a comprender estos acontecimientos de las apariciones de Jesús, este testimonio también del sepulcro vacío, notificado por varios que habían llegado al sepulcro y no habían encontrado el cuerpo del Señor. Rápidamente la comunidad primitiva comprendió que la forma o la fórmula o el lugar donde se iba a ver plenamente al resucitado y donde iba a haber y existir esa comunión plena con Él para reconocerlo fue la Eucaristía. Es un misterio hoy que para los mismos exégetas que se dedican a estudiar la Sagrada Escritura no haya consenso y todavía un debate abierto sobre la Galilea de la que le dice Jesús a las mujeres que le digan a los discípulos que vayan. Porque algunos dicen que es la Galilea del norte de Israel, cerca donde vivía Jesús en Nazaret, pero según los evangelistas no es esa Galilea. Y no hay una Galilea geográficamente en el mapa en tiempo de Jesús ni en ningún otro tiempo que se identifique con el sur, en Jerusalén, que es donde Jesús ocurren todos estos acontecimientos. Porque espiritualmente la Galilea que el Señor está indicando es la celebración eucarística. Pero ellos, ni siquiera San Pedro todavía lo comprende bien. Es los discípulos de Emaús a quienes se les abre más abiertamente los ojos y lo reconocen cuando parte el pan. Si nosotros miramos con mucha sencillez, sin ansiedad y con serenidad el texto de la aparición a los discípulos de Emaús, nos damos cuenta que es la misma celebración que nosotros estamos teniendo. Mientras vamos peregrinando, Jesús camina con nosotros y gracias a Dios hasta hoy la Iglesia sigue conservando ese sentido de la celebración eucarística. Venimos en procesión, la asamblea que está aparentemente quieta, simbólicamente también camina en procesión con el presidente hacia el altar, mientras el Señor viene caminando con nosotros. Luego nos purificamos, después venimos a escuchar los profetas, a Moisés, y nos enseña la Sacrosanctum Concilium, que es Cristo mismo, quien toma los textos del Antiguo Testamento y también los del Nuevo, y luego él mismo proclama su Evangelio y nos lo enseña en la homilía. Eso hizo con los discípulos de Emaús. Les citó todas las Escrituras, desde el Pentateuco, pasando por los Salmos, pasando por los profetas, lo que hicimos en la Vigilia Pascual, para decirles todo lo que se refería a Él y cómo la plenitud de ese cumplimiento se da ahora mismo. En fin, esa Galilea, ese lugar de encuentro en donde podemos reconocer al Señor, es la Eucaristía. Y apenas se sentó, pronunció la misma fórmula que pronuncia aquí en el altar, tomando el pan, dando gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, tomen y beban, este es mi cuerpo. Y en cuanto lo parte, desaparece de su vista y ya lo ven con el corazón. Y dicen: es verdad, el Señor ha resucitado, y se van a proclamar la gloria de la resurrección. Quiero leerles un texto de San Justino Mártir del año 155, un texto que le escribe a un emperador pagano, hablándole de la Eucaristía, para que nosotros comprendamos un poco más lo que la Iglesia sigue creyendo hoy. La Iglesia tiene la certeza que el lugar donde vemos
a Jesús vivo y resucitado, y nos encontramos con Él, es en la Eucaristía. Después de ser lavado de ese modo y adherirse a nosotros, quien ha creído, le llevamos a los que se llaman hermanos para rezar juntos por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado, está hablando del bautismo, y por los demás esparcidos en todo el mundo. Suplicamos que, puesto que hemos conocido la verdad, seamos en nuestras obras de buena conducta cumplidores de los mandamientos y así alcancemos la salvación eterna. Lo que está diciendo San Pedro hoy en su primera carta: si llaman Padre, tenemos que vivir en esa misma condición porque hemos sido lavados con sangre y hemos sido comprados a un precio muy alto, y está hablando del bautismo. No vayamos a echar en saco roto algo tan grande que Dios nos dio. El día llamado del Sol, el domingo, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos y se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Acabamos de leer uno de los recuerdos de los apóstoles, los Hechos y la primera carta de Pedro. Mientras hay tiempo también para las lecturas. Acabamos de leer uno de los salmos. Nuestras celebraciones son muy cortas en comparación a lo que eran las celebraciones de los primeros cristianos. Podían durar un día entero en una misa. Cuando el lector termina, el que hace cabeza no se exhorta con su palabra, está hablando de los ministros ordenados, y nos invita a imitar aquellos ejemplos, es la homilía. Una exhortación para vivir lo que acabamos de escuchar. Después nos levantamos todos a una y elevamos nuestras oraciones cuando hacemos las súplicas de los fieles. Terminadas las oraciones, nos damos el saludo de la paz, luego se ofrece el pan y el vino con agua, como ya dijimos. Y el que preside, antes el rito de la paz estaba antes del ofertorio. La Iglesia ha preferido, por circunstancias pastorales, trasladarlo antes de la comunión. Porque hoy mucha gente no es consciente de esto y el momento de la paz se ha convertido, tanto que Benedicto XVI quiso que más bien se suprimiera, porque se ha vuelto es para saludos humanos, no sacros, paganos, profanos. Hay un documento de Benedicto XVI donde habla y alerta a la Iglesia de cómo se ha paganizado el momento de la paz. Antes las celebraciones no eran así, eran sagradas, tanto que la preparaban con 8 días de anticipación. Según sus fuerzas también eleva sus preces y largas oraciones de gracias. Los prefacios eran larguísimos. Hay composiciones de prefacios larguísimos. Hoy la gente en la Eucaristía se mueve en torno al reloj, porque hay otras cosas más importantes el día domingo que el día del Señor. Esto demuestra cómo nos hemos desacralizado en la celebración eucarística. No es lo más importante para muchos católicos. De hecho, la Eucaristía es una cenicienta. Corrámosla, movámosla, para poder hacer otras cosas más importantes. Pregúntenle a los protestantes qué significa para ellos el día domingo. En eso ellos nos dan ejemplo. Todo el día para la santificación del Señor. Y a muchos de ellos los vemos domingo a domingo, allá todo el día en un garaje. Con sus chiquiticos y sus familias allá corren. Los que tienen y quieren dar libremente lo que les parece bien, lo que se recoge se entrega al que hace cabeza para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra cosa, a los que encarcelados y a los forasteros que están de paso. En resumen, se les constituye en proveedor para quien se halle en necesidades. Son la comunicación de bienes materiales, se le entregan al ministro para que luego él
distribuya sobre los que verdaderamente tienen necesidad. A ese alimento lo llamamos Eucaristía. A nadie le es lícito participar si no cree que nuestras enseñanzas son verdaderas. Ya en el mundo hay obispos que están proponiendo que no se celebre la Eucaristía todos los días, sino solamente el día domingo, y que dediquemos más ese tiempo en semana para evangelizar. ¿Por qué? Porque hay católicos paganos que ya no creen en la presencia real de Eucaristía y asisten a misas hasta todos los días. Entonces, ¿de qué se está dándole cuenta la iglesia? Hay que evangelizar, volver a evangelizar. Y hay que empezar por los de adentro, que somos los que vivimos muchas veces más paganamente. Hay gente que le pica la celebración eucarística, le pica. En las parroquias hay gente que anda pendiente qué padre va a celebrar, para no asistir a esa misa porque es más larga. Eso es pagano, netamente pagano. Hay cosas más importantes que el Señor, no como el Salmo hoy, que dice: tú eres mi bien, el lote de mi heredad. Las demás cosas no me aprovechan. Para los hijos y las hijas del Fiat es muy bonito porque nuestras constituciones dicen que es el momento más importante de nuestro día y que ponemos todo nuestro esmero en la dignidad de nuestras celebraciones. Y a los sacerdotes, lo que nos dicen las constituciones: oiga lo que dice San Justino, año 155, el que no cree estas verdades no le es lícito participar. No dejaban participar. Ellos veían evidencias de gente que no creía y no los dejaban participar en la Eucaristía. La Eucaristía no es para paganos, es para creyentes. Para paganos es la evangelización. Y a una persona que quiere seguir viviendo en pecado tampoco se le puede dar el bautismo. Porque no se pueden tirar las pelas firnas a los puercos, lo dice San Pedro. Porque ¿qué hace él dice algo, utiliza una expresión muy fuerte, ¿sí? Eso es como el puerco que va y se revuelca en su mismo vómito, o el puerco que va y se revuelca en su mismo lodo. Quien recibe los sacramentos para seguir pecando hace eso. No, lo dice San Justino Mártir, año 155. Este testimonio está en el Catecismo de la Iglesia Católica, el depósito de nuestra fe, hablando sobre la Eucaristía. A nadie le es lícito participar si no cree en nuestras enseñanzas, que nuestras enseñanzas son verdaderas, y si no ha sido lavado en el baño de remisión de los pecados y la regeneración, y si no vive conforme a lo que Cristo nos enseñó, porque no los tomamos como pan o bebida comunes, sino que así como Jesucristo, nuestro Salvador, se encarnó por virtud del Verbo de Dios para nuestra salvación, del mismo modo nos ha enseñado que esta comida, de la cual se alimenta nuestra carne y nuestra sangre, es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado, que en esos alimentos se ha realizado el prodigio mediante la oración que contiene las palabras del mismo Cristo. San Pablo va a ser más explícito: el que coma y beba indignamente este alimento, come y bebe su propia condenación. Santo Tomás de Aquino dice: a unos les sirve para la vida, a otros para la muerte. Santa Catalina de Siena, el Padre del Celestial, le dice: es doloroso lo que hacen con mi hijo. No se limpian de sus inmundicias y de sus pecados y no quieren renunciar al vicio, al mundo y al pecado, y vienen a consumir esta sangre preciosa. Y por eso se vuelven peores. Nosotros no podemos comulgar en pecado mortal. Y además, si tenemos en nuestro corazón amor por las cosas mundanas y por el pecado y lo justificamos, no podemos hacer eso.
porque en nuestro corazón no estamos de acuerdo todavía con Cristo. A las hijas y los hijos del FIA de nuestras constituciones dicen que la Eucaristía nos anuncia el misterio de la encarnación e inmediatamente nos pone ante el acontecimiento pascual. El derecho canónico dice que para los religiosos este es el centro de la vida. Miremos cómo son nuestras celebraciones, pidámosle al Señor que tenga piedad de nosotros, que nos ayude y que nos regale su Espíritu para tomar conciencia de su presencia en medio de nosotros. Esto lo pueden encontrar San Justino Mártir, búsquelo por favor, es un deber de todos los cristianos católicos. Vayan al Catecismo, vayan a la Sacrosanctum Concilium, vayan por favor a los documentos magisteriales que la Iglesia nos despierta en torno a lo que significa la Eucaristía. Benedicto XVI en su libro póstumo hace una denuncia de que en la Iglesia las celebraciones ya son muchas luteranas. Ellos también, los luteranos, celebran la misa todos los domingos, pero no creen que está presente Dios en el altar, que Cristo se hace cuerpo y sangre. No lo creen en su corazón. Pero eso sí celebran con mucha delicadeza porque lo hacen y tratan de celebrar con dignidad esta cena y tienen también toda su constitución litúrgica, pero no creen. No creen que Dios está presente en la Eucaristía, que Cristo ha resucitado y que ahí lo descubrimos al partir el pan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.